Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Este martes entró en vigor el aumento del 25% a los aranceles impuesto por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de entrar en vigor el 25% de aumento a los aranceles. La Conferencia Nacional de Gobernadores respondió en un comunicado o respaldó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, advirtió que la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses por parte del gobierno de Estados Unidos podría desencadenar una recesión económica en México y generar presiones inflacionarias en la Unión Americana. El peso mexicano cerró la jornada de este martes con una ligera pérdida frente al dólar, pese a la entrada en vigor de aranceles del 25% a los productos nacionales por parte del gobierno de Estados Unidos. Este martes, el gobierno mexicano tuvo la audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde argumentó que es necesario poner fin al tráfico ilícito de armas que acaban de manera ilegal en México. La jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada Molina, anunció que las bicicletas y motocicletas eléctricas deberán contar con placas y tarjetas de circulación para poder transitar en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 4 de marzo del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió esta mañana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de entrar en vigor el 25% de aumento a los aranceles. Sobre el tema, escuchemos al compañero Daniel Rosas Arellano. A México se le respeta, somos naciones iguales. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos. Te saludo con gusto, Noel Alvarado, seguidores de La Neta Noticias del 1150 de amplitud modulada por Acústica Radio. Ahí lo acaban de escuchar ustedes en síntesis auditiva. Las palabras de la jefa de Estado mexicano desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, respecto a este cobro injustificado y unilateral, así lo califica,
por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre este impuesto del 25% a las importaciones del acero y el aluminio mexicano, que entró en vigor precisamente este martes 4 de marzo. En esta ocasión, Noel Alvarado, seguidores de La Neta Noticias, la jefa de Estado mexicano se fue duro y directo contra el gobierno norteamericano. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes. Por lo pronto, la mandataria convoca a los mexicanos, ya lo escucharon ustedes, a una asamblea informativa el próximo domingo al filo del mediodía en la Plaza de la Constitución, donde anunciará medidas arancelarias que impondrá contra el gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto, el gobierno de Canadá anuncia de última hora que a partir de hoy, martes 4 de marzo, impone aranceles del 25% directos hacia los Estados Unidos. De igual forma, China también le responde a Donald Trump con aranceles del 10% y del 15% a productos agropecuarios procedentes de la Unión Americana. Hacia el panorama, inicia la guerra comercial arancelaria, todos contra Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Noel Alvarado, seguidores de La Neta Noticias, porque así nos ven desde el exterior. Soy Daniel Rosas Arellano. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa. Y mire, también le informo que la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras de México respaldó en un comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la imposición arancelaria del gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos que se venden en el país vecino del norte. Medida que impactará negativamente la economía de ambos países, afectando el comercio, la inversión y el empleo en múltiples sectores. Los gobernadores exponen que estas medidas afectan los principios de libre comercio establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y además genera incertidumbre en los mercados. Y mire, también le informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, advirtió que la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses por parte del gobierno de Estados Unidos podría desencadenar una recesión económica en México y generar presiones inflacionarias en la Unión Americana. El organismo indicó que la aplicación de estos aranceles podría llevar a México a una recesión económica con un tipo de cambio que superaría los 22 pesos por dólar. Esto incrementará los costos para las empresas y reduciría el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Por otro lado, Estados Unidos no saldría ileso, pues resulta que la medida generaría presiones inflacionarias que afectaría directamente a los consumidores estadounidenses, encareciendo productos importados desde México. También le informo que el peso mexicano cerró la jornada de este martes con una ligera pérdida frente al dólar, pese a la entrada en vigor de aranceles del 25% a los productos nacionales por parte del gobierno de Estados Unidos. El tipo de cambio se ubicó en 20.74 pesos por dólar al cierre, lo que representó una pérdida de 0.14% o 3 centavos frente a la jornada previa. Esto de acuerdo con datos del Banco de México. Por la mañana, la moneda nacional llegó a cotizar hasta 20.95 unidades por billete verde. Esto luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo dará a conocer medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Y sobre el mismo tema, la implementación de aranceles del 25% no solo afectaría la economía de México,
sino que también tendría un impacto significativo en los Estados Unidos. Esto al principio, el principal socio comercial del país. Así lo afirmó Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Los consumidores estadounidenses enfrentarían incrementos en los precios de productos básicos, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables. Así lo comentó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y la entrada en vigor este 4 de marzo del primer paquete de aranceles del 25% a importaciones mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos tendrá un impacto inflacionario que seguirá mermando el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Así lo alertó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, quien señaló que la economía de la población se enfrenta día a día a un entorno económico desafiante y de incertidumbre, marcado por un constante aumento, dice, en los precios de los productos de primera necesidad. Y en otros temas también le doy a conocer que este martes el gobierno mexicano tuvo la audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde argumentó que es necesario poner fin al tráfico ilícito de armas que acaban de manera ilegal en México. Mediante un mensaje, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, calificó el día como histórico, ya que México pudo manifestar su preocupación por las armas que terminan de manera ilegal en territorio mexicano. México cuenta con leyes estrictas en la materia. Solo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, dice, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos o bien armas semiautomáticas de gran calibre como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México. Mire, también le doy a conocer que el presidente municipal de Temascalapa, Estado de México, junto con vecinos, clausuró el tiradero nuclear bajo el argumento que contamina y expone a la población a enfermedades. Vamos con la información completa con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país y el cementerio nuclear ubicado en Temascalapa, Estado de México, a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA, también conocido como el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, CADER, fue inaugurado en 1970 a través de la Comisión Nacional de Energía Nuclear y adquirió un promedio de 14.7 hectáreas en el municipio en referencia. Sin embargo, este fin de semana, el alcalde de Temascalapa, quien es Alan Martínez Cervantes, clausuró el tiradero nuclear en compañía de habitantes, argumentando que contamina y que no ha pagado el predio, exponiendo a la población a las enfermedades ante la llamada resistencia pacífica. También ha trascendido que han muerto alrededor de 12 personas en la comunidad de San Juan Teacalco, aparentemente relacionados con estos desechos radioactivos. En 1999, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados Federal recomendó a la Federación que tenía que ser reubicado a otro lugar. Sin embargo, ahorita, ante esa movilización, pues están en riesgo los habitantes de las comunidades de San Juan Teacalco, San Cristóbal Colhuacán, Santa María Maquisco, San Bartolo Actopan y también otros pueblos que son del municipio de Tecámac y también de Tizayuca Hidalgo. Y en sí, pues ya se impidió el paso, inclusive se cortaron las brechas, por lo que es más peligroso
ya que a dónde van a tirar esos desechos si no está confinado en el cementerio. Es una decisión realmente unilateral y sin concertar y tener el apoyo de la Federación o del gobierno del Estado de México. Latente el problema y pues se responsabiliza concretamente al alcalde Alan Martínez Cervantes sobre esta decisión que pues solamente ocasionó el alboroto y que está tomando atribuciones que no le competen, a decir de fuentes bien informadas. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que elementos de la Armada de México capturaron a 11 presuntos criminales en San Fernando, Tamaulipas, luego de un enfrentamiento armado. En el tiroteo, 3 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México resultaron lesionados. De acuerdo con autoridades federales, personal naval se encontraba realizando patrullajes cuando un grupo de hombres armados comenzó a dispararles. Derivado de ello, personal naval repelió el ataque. Como resultado del intercambio de disparos, 3 elementos de la Secretaría de Marina resultaron heridos, mientras que 4 presuntos agresores fueron lesionados y uno más perdió la vida. Los hechos ocurrieron en la zona del ejido de Santa Rita, que dejaron un saldo de 10 detenidos, entre ellos los agresores lesionados que fueron llevados a un hospital bajo custodia para su atención médica. Y esta tarde ya tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para darnos el reporte policiaco. Buenas tardes, estimado Antonio. ¿Qué tenemos de nota roja? Platícanos. ¿Qué tal, Noel? Con el gusto de saludarte y para comentarte que este día la jefa de gobierno de esta ciudad pues dio a conocer que se van a regular todas las motos eléctricas y es que bueno, pues circular en esta ciudad se ha convertido en todo un problema por la proliferación de vehículos, motores que no respetan los lugares asignados. Vemos esas motocicletas eléctricas circular por los carriles del Metrobús, por los carriles de las bicicletas e incluso por las banquetas y bueno, pues qué bueno que ya los van a meter en cintura y mientras todos respetemos estas reglas para trasladarnos en la ciudad, pues va a haber menos accidentes. Pues reportó, se han dado un importante número de accidentes, claro, con la pérdida de vidas humanas. Y por otro lado te comento que ayer la alcaldía Gustavo Madero, personal de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyó para sofocar un incendio que se registró en un bajo puente allá en Santa Isabel Tola. Rescataron a una persona que estaba en ese lugar, aparentemente pues se quemaron sus pertenencias y sufrió algunas lesiones por este accidente. Y déjame comentarte además que para todas aquellas personas que les gusta el fútbol y que esta tarde acudirán al Estadio Olímpico de CEU, bueno, pues más de 1,000 policías han sido destacamentados en el lugar para cuidar la integridad de las personas que acudan a este partido. Es importante pues hacerles un llamado a que no lleven objetos que pudieran lastimar a otras personas y que se comporten de la manera debida, pues se trata de un encuentro deportivo. En el Estado de México te comento que 2 personas que se encontraban conviviendo allá en calles de la colonia, o debería decir de la peligrosa colonia El Molinito, pues fueron atacados a tiros, ambos murieron. Tras este reporte de disparo, pues llegó la policía y lo único que hicieron pues fue localizar a las personas que yacían ya sin vida en el lugar y no detuvieron a nadie. A nivel de República te comento que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, destruyó bodegas de droga que había sido encontrada en una bodega y pues muchos kilos de droga, muchos litros de precursores químicos relacionados con la producción de droga fueron destruidos por las autoridades. Te comento que toda esta información que te estoy dando pues la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio, estamos atentos y nos saludamos mañana. Claro que sí, muchas gracias, hasta mañana, buena tarde. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que el Congreso de la Ciudad de México será objeto de análisis al incluir al fútbol en el catálogo de actividades vulnerables al lavado de dinero.
al haber sido enviada a comisiones de ese órgano deliberativo la iniciativa. En ese sentido, se presentó la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que advirtió sobre la corrupción en esa actividad deportiva y su vínculo con el crimen organizado. La representante popular panista Frida Jimena Guillén Ortiz señaló que mediante una regulación de ley se pretende que clubes, promotores y operaciones financieras en el fútbol mexicano sean fiscalizados, al tiempo que delineó que la propuesta responde a recomendaciones internacionales y al compromiso de fortalecer la transparencia en el deporte. Además, le informo que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó que la reforma a la ley del ISSSTE plantea un incremento en las cuotas y aportaciones de las personas trabajadoras, cuya percepción neta rebasan el tope de 10 veces la unidad de medida y actualización, el UMA, quienes deberán aportar con base en su salario integrado, o sea, los sueldos, argumentando la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema de salud. Ya lo comentaba el compañero Antonio de Marcelo. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que las bicicletas y las motocicletas eléctricas deberán contar con placa y tarjeta de circulación para poder transitar en la Ciudad de México. Esta medida, según explicó, tiene como objetivo principal la seguridad vial y la reducción de accidentes. En conferencia de prensa, Brugada Molina destacó la importancia de regular estos nuevos instrumentos de movilidad para garantizar el orden en el tránsito y la protección del medio ambiente. Por ello, presentó reformas a la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, argumentando que las motocicletas eléctricas superan los 25 kilómetros por hora, que deben ser consideradas vehículos motorizados. Si bien la mandataria no precisó la fecha de inicio del emplacamiento, adelantó que la propuesta será enviada al Congreso de la Ciudad de México en los próximos días. Vamos a presentar esto al Congreso de la Ciudad de México y una vez legislado, pronto tendremos resultados, afirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. El diputado Juan Hugo de la Rosa llama a recuperar sitios públicos a favor de las mujeres en Ecatepec y en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que es necesario recuperar los espacios públicos que durante años han estado descuidados en los municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde la falta de atención y mantenimiento han provocado la proliferación de basura y fauna nociva, advirtió el diputado Juan Hugo de la Rosa García, tras participar en una jornada de limpieza en la comunidad de Croc Aragón, en Ecatepec. Acompañado de habitantes del municipio, el legislador manifestó que las zonas descuidadas representan un peligro para la población, principalmente para las mujeres. Mencionó que los sitios públicos que lucen plagados de basura y con riesgo de proliferación de fauna nociva también pueden ser un factor de daño a la salud de los habitantes. Indicó que la falta de mantenimiento por parte de las autoridades contribuye a que haya un mayor consumo de drogas, pues la población adicta aprovecha la falta de iluminación para refugiarse, lo que de igual manera potencia la falta de seguridad para las mujeres. Juan Hugo de la Rosa García agregó que con base a datos del INEGI, en Ecatepec viven 398.988 jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, de un total de 1.645.352 habitantes. De ellos, dijo, 51.5% son mujeres y 48.5% hombres. Subrayó que ante estos datos es importante brindar espacios dignos a la población femenina para que lleven a cabo ejercicio o cualquier otra actividad deportiva que les permita alejarlos de las adicciones o verse involucrados en la comisión de delitos. Hasta aquí la información.
Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que la diputada del Partido Acción Nacional, Lisette Salgado Viramontes, presentó una iniciativa de reforma al artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal para castigar el acoso callejero y que en caso de existir, la pena se incremente en una tercera parte. En tribuna destacó que el acoso callejero es la forma de violencia más frecuente que viven las mujeres en esta ciudad y las cifras son alarmantes, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, 60 de cada 100 lo han sufrido a lo largo de sus vidas y 25 cerca de cada 100 en el último año. Ante este escenario, la legisladora hizo énfasis en la relevancia de hacer una modificación del Código Penal de la Ciudad de México para ayudar a frenar este tipo de violencia por razón de género que ocurre en el espacio público. La diputada Salgado explicó que se trata de una violencia que ocurre por el simple hecho de ser mujeres y que se presenta en las calles, espacios, transportes, edificios o eventos públicos. Es una violencia que va desde frases hasta posibles contactos físicos y que lamentablemente sigue normalizada, es decir, en la práctica social sigue siendo cotidiano. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada Lisette Salgado. Yo les pregunto a todas las mujeres que viven en esta ciudad, ¿cuántas no han sufrido acoso callejero? Esta es la forma más frecuente de violencia de género que vivimos las mujeres en esta ciudad. Estadísticamente afecta a 60 de cada 100 mujeres durante su vida y 25 de cada 100 la sufrieron el último año. No solo son frases, también puede llegar al contacto físico, pero siempre vulnera la seguridad y la tranquilidad de las mujeres en espacios, transporte, edificios y eventos públicos. Por eso urge combatirla, prevenirla y erradicarla, y para ello propongo que en el Código Penal local se incluyan las formas de acoso callejero y que cuando ocurra, la pena se incremente en 1/3 de la actualmente considerada, que es de 1 a 3 años de prisión. Y mire, en otro tema le informo que el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, el secretario Pedro Aces Barba, señaló que dice: mi total y absoluto respaldo a nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el embate del gobierno de Estados Unidos por los aranceles. Hoy el tripartismo es más importante. Los trabajadores y los empresarios y el gobierno vamos a ir juntos en apoyo a nuestra presidenta de México, dijo Pedro Aces. Además, en ese sentido, el secretario general de la CATEM abundó que todo el Comité Ejecutivo Nacional y las 32 representaciones en todos los estados de esta confederación, dice, vamos juntos con la titular del Ejecutivo Federal. Al ser cuestionado sobre el anuncio del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar el cobro de aranceles por un 25% a México, el también diputado federal y coordinador de operación política del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Aces Barba, señaló que también como dirigente obrero, dice, estamos preocupados por la situación que estamos viviendo en el país. Vamos a salir adelante, trabajadores y empresarios y gobierno. Todos unidos vamos a seguir al pie de la letra las decisiones que indique nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Pues bueno, ahí están las opiniones de los diferentes sectores de la población en torno pues a esta situación del aumento del 25% a los aranceles que hoy entró en vigor anunciado ya por el gobierno de Donald Trump. Y mire, también le informo que este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la Ciudad de México será escenario de una gran movilización convocada por el colectivo feminista Rosas Rojas, con el lema Todas a las calles por un feminismo revolucionario. La marcha busca visibilizar las demandas urgentes de las mujeres en un contexto de desigualdad persistente y violencia de género.
Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias, pero antes de irnos, déjenme mandar felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras académicos, administrativos, delegados, estructura sindical y organizaciones de sindicatos fraternos con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del Sindicato Único de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues resulta que están de manteles largos, pues su conmemoración del 50 aniversario. Pues felicitaciones a todos los que integran este importante sindicato educativo aquí en la Ciudad de México. Muchas felicitaciones a todos los que pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Amigas y amigos, recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.